Gabon guztioi eta ongi etorri. Beste mai inguru berri bat, hemen Eusko Ikaskuntzarena, non eta Radio Vitorian. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en Radio Vitoria. Hoy para hablar de periodismo, de periodistas y hablando con ellos en unos minutos. Historia de los medios de comunicación alaveses. Vamos con las presentaciones, dos invitados vía teléfono y dos invitados en los estudios de Radio Vitoria. Así que al otro lado del teléfono, Javier Díaz Noci, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. Javier Díaz Noci, Gabón. Hola, Gabón. Bueno, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco, pero creo que con algún cambio a la vuelta de la esquina. Sí, soy en la actualidad, estoy en comisión de servicios en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es muy probable que me quede aquí en Barcelona, sí. Así que, ¿por una temporada? Por una temporada larga, digamos, sí. Temporada larga. Bueno, ¿dónde trabajaste como periodista, Javi? Bueno, pues trabajé en varios medios, trabajé en la Gaceta de Álava, que era la sucursal, digamos, la edición para Álava de la Gaceta del Norte. Trabajé muy fugazmente un verano en Radio Vitoria. También hice algunos programas en Radio Cadena, en la extinta Radio Cadena Radio Álava. He trabajado en Radio Popular, en Radio Nacional de España, en fin, en varios sitios. ¿Has trabajado, por lo tanto, en medios públicos y privados? Sí. ¿Y te quedas con alguna de las dos opciones o son opciones similares? No son opciones similares en ninguno de los casos, sobre todo en cuanto a seguridad laboral. En cuanto a seguridad laboral me quedo naturalmente con los medios públicos, pero no reniego en absoluto de la experiencia que me dieron los medios privados. Aprendí mucho, la verdad. Pedro Morales Moya, en los estudios de Radio Vitoria. Pedro, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Pedro, ¿qué estudiaste? Yo, bachiller. Bachiller. ¿Y no estudiaste ninguna carrera? En nuestros tiempos era muy difícil estudiar. Había que ganar dinero para comer. ¿Y cómo te convertiste en periodista? ¿Cómo fue ese proceso? Colaborando y un día me buscaron para llevar en la corresponsalía de La Voz de España. O sea que yo estaba escribiendo por afición y entonces me encargaron que llevase aquí la corresponsalía cuando falleció, cuando se retiró aquel Ejalde, que era profesor. La Voz de España, sí. Corresponsal en Álava. En Álava. ¿Y qué otros medios conociste? Y luego pasé a corresponsal del Correo. Y luego colaboraba en Radio Álava, en algún sitio donde surgía, en cualquier periódico, lo que fuera. Colaboraba y sigo colaborando. Principalmente, por lo tanto, periodista de máquina de escribir. Periodista autodidacta. Escribiendo todos los días y consiguiendo de esta forma pues dominar un poco el idioma y despertar un espíritu crítico, que entonces era muy difícil, pero que se hacía. Cuando querías hacías algo. No digamos que era lo que soy, pero se podían tocar algunos puntos débiles. ¿Cuántos periodistas estabais cuando comenzaste en esto del periodismo aquí en Vitoria? Dos periodistas. Uno para deportes y otro para la información. Pero eso en cuanto a La Voz de España. ¿Y en otros medios de comunicación? En otros medios, pues el Correo tenía más, porque era más tarde además. El Correo tendría pues 8 o así. Pero no erais muchos. No. Se vendía bien. El Correo era un periódico que llegó a vender entonces ya unos 17.000 ejemplares en Vitoria. Estoy hablando de los años 70. Años 70, años convulsos, años que tienen una importancia tremenda en la historia contemporánea de este país. También en los estudios de Radio Vitoria, Javier Cameno. Javier, buenas noches, Gabón. Gabón, Ismael. Director de Radio Vitoria, pero aparte de director de Radio Vitoria en su día, también más cosas. Bueno, aquí hice de todo, ¿no? En Radio Vitoria, en aquella época, pues entré como locutor, luego pasé a ser redactor. Desde el primer momento hice deportes, y era la única persona que estaba en deportes, para bien y para mal, exclusivamente. Eras tu jefe, por lo menos. Sí, era el jefe de mí mismo, ¿no? Me faltaba pues haber hecho la limpieza, lo demás hice absolutamente de todo en cuanto a la radio. Y luego, pues, ya sabes que colaboré también, fui el corresponsal de Radio Nacional de España y de la COPE en aquella época. No había más emisoras, bueno, estaba la red de cadena de movimiento, ¿no? Que era la competencia Radio Álava.
Y eso en cuanto al terreno radiofónico, ¿no? Como radiofonista. Y como periodista, pues escribí con el que tengo aquí enfrente, que es Pedro Morales Moya. Yo era el que hacía deportes. Estuve mucho tiempo también en la Gaceta del Norte, que entonces se vendía más que el Correo. ¿En qué años? Para los años 70. ¿Cuál estás diciendo, Pedro? Que me dijo que más se vendía el País Vasco, estoy hablando, era la Gaceta del Norte. Sí. Y entonces escribí también en este periódico de Bilbao de la tarde, ¿cómo se llamaba? Es una sola palabra. Hierro, ahora me acuerdo. Luego un resumen gráfico a la vez, que Pedro también tiene bastante que ver en ese tema, muchísimo. En fin, en aquella época en ambos sitios. ¿Siempre alrededor del deporte? Siempre alrededor del deporte, pero cuando hacía informativos, pues alrededor de todo lo que había, claro, evidentemente. Y también al otro lado del teléfono, Javier Sánchez Erauskin. Sánchez Erauskin, Gabón, buenas noches. Hola, Gabón. Bueno, ¿cuál es la experiencia de Javier Sánchez Erauskin alrededor de los medios de comunicación? Bueno, alrededor de los medios de comunicación, pues yo empiezo relativamente tarde, después de haber estado 9 años en Terranova, y sigo, diríamos, de alguna forma relacionando el periodismo con el trabajo con los marinos, porque de hecho llego a Madrid en el año 70 y allí para dirigir una revista de marinos, Hombres del Mar se llamaba, y de alguna forma también es cuando empiezo a integrarme, diríamos, en el mundo de los medios de comunicación. De hecho, tengo que hacer también periodismo. Yo tenía filosofía y letras y en 2 o 3 años hice todavía en la Escuela de Periodismo de Madrid, la escuela oficial, y yo seguí dirigiendo esa revista de Hombres del Mar. De alguna forma también se convertiría en un vehículo para el sindicato de la Marina Mercante. Estoy hablando de los años últimos del franquismo y primeros diríamos, de la transición. Entonces yo hasta el año 77 estoy ya con el título y también trabajando en Hombres del Mar, pero colaborando también con otras revistas de Madrid como Cuadernos para el Diálogo, Posible, etcétera. El año 77 es cuando vuelvo a Euskadi, después de mucho tiempo fuera, y vuelvo a Euskadi para hacerme cargo de la dirección en Gasteiz, precisamente, en mi pueblo, para hacerme cargo de la edición de Egin en su redacción de Vitoria. En aquel momento empezamos el año 77, en septiembre, es el primer número que se saca. Unos meses antes ha salido Deia, es decir, nos lleva ya un adelanto de unos meses, y bueno, pues empezamos ahí en la calle General Álava, encima de lo que es casi Simago, y allí estábamos. Yo de alguna forma era el responsable de allí esa está redacción. actualmente la cadena SER, en General Álava 10. Eso es, sí. Y bueno, y aquí ¿quiénes estaban? Pues estaban los Javieres, es decir, estaba Javier Arteta, que venía de Norte Express, estaba Javier Irazábal, estaba Javier Cameno. Ahí son 3. Sí, estaba yo, que eso también era Javier, y estaba Javier Kenner, que aunque no era periodista, trabajaba, diríamos, en administración y algo más que administración. Y aparte de esto estaba Isabel Carroquino, y estaba como fotógrafo estaban Miguel Ángel Quintas, que era un chaval entonces, que luego montaría su cadena con Mendizábal. Los Quintas siguen todavía dando guerra. Por eso, bueno, entonces era como es una. Y por otra parte trabajaban, diríamos, como secretarias Pili Zárate y Nieves Larrazábal. Es decir, era una redacción relativamente numerosa para aquellos tiempos. Tal vez excesivamente numerosa porque a los pocos meses las cosas empezaron a torcerse un poco. Tal vez habían previsto que se iba a vender muchísimo más, no solo en Vitoria, sino
Gasteiz, sino también en el resto de Euskadi. Y entonces hubo que venir Paco con la rebaja. ¿Y la única experiencia en el periodismo Segui no hay más? Bueno, yo tuve bastante. Yo seguí después, salí en el mes de... A los 7 meses hubo una reconversión y bueno, pues yo me planteé que si no había gente que dispuesta a salir, y que era normal también, pues yo estaba mucho más libre y bueno, pues estuve casi un año dedicándome a escribir una serie de libros, que bueno, uno sobre Txiki-Otagi, que me llevó allá con 1 año de condena, y posteriormente, es decir, ya el año 79, de Orain, que era la editora de Egin, me vuelven a llamar y por favor a ver si puedo echarles una mano, por lo menos en la revista Punto y Hora, que era una revista que había sido en la transición, la primera revista, diríamos, de la transición en Euskadi, que llevaba a Miren Chupurroy en Pamplona y en Iruña, y que de alguna forma era la revista que había tenido más duración, que había aguantado bastante bien. Avanza, Javi, porque si no nos vamos los 50 minutos contigo. Bueno, pues Punto y Hora. Simplemente, entonces estuve en Punto y Hora y posteriormente estuve 3 años en Punto y Hora, hasta que di con mis huesos en Anclares por un editorial y por un artículo que consideraron delictivos. A la vuelta en Anclares estuve de subdirector en Egin, pero ya en Hernani, con José Félix Azurmendi, que estaba de director. Hicimos equipo, y cuando marchó también José Félix, en el año, me parece que era ya el 87-88, pues yo también decidí marcharme de Egin, y los últimos años, hasta mi jubilación, he estado en la universidad dando clases de comunicación. Javier Sánchez Erauskin, con ese recorrido. Bueno, pues 4 periodistas, uno de ellos volcado en la universidad en los últimos años, Javier Díaz Nozi. Con ellos vamos a hacer un repaso, a ver cómo lo hacemos y a ver cómo lo llevamos a la historia de los medios de comunicación de Álava. Javier Díaz Nozi, no son los primeros periodistas alaveses, ni Pedro Morales Moya, ni Javier Cameno, ni Javier Sánchez Erauskin. Antes que ellos estuvieron otros. Sí, claro, hubo unos cuantos más, efectivamente, porque el periodismo en Álava comienza en realidad con la guerra de la independencia contra los franceses, pero antes hay algunos precedentes que quizá merecería la pena citar, aunque sea muy brevemente. Por ejemplo, pues un párrafo del Lanciego, o varios párrafos del Lanciego, mejor dicho, que entre 1564 y hasta 1617 llevaron una especie de diario con algunas anotaciones al final de las partidas de bautismo con noticias del pueblo. Y después ya en el siglo XVIII yo creo que merece la pena citar los proyectos de algunos nobles de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que, para empezar, los extractos, que son una especie de resúmenes una especie de revista científica, se publica en Vitoria, no se publica ni en Guipúzcoa ni en Vizcaya. Y después el Marqués de Narro, en 1798, propone un periódico, no diario naturalmente, pero es un periódico que se publicaría en Álava y que se iba a llamar Poligrafía Científica. Esto a Godoy no le gusta. Godoy es el valido del rey en aquel momento, y no le gusta y no sale. Y el año después, en 1799, Valentín de Foronda, un ilustrado y economista que ya escribía en periódicos de Madrid y en otros periódicos de Europa, propone un periódico también que se iba a llamar El Telégrafo de la Humanidad. De hecho, se conserva el proyecto, pero parece que no se recibe la aprobación del gobierno, entre otras cosas porque en 1801 Foronda se va a Boston para ser embajador de España en los Estados Unidos. Son los primeros materiales que se pueden relacionar con el periodismo en Álava. ¿Cuándo se empiezan a convertir los medios de comunicación escritos? Debemos de entenderlo en aquella época. ¿Cuándo se empiezan a
convertir en más media, en algo que llega a más población, que no solo llega a las élites? Bueno, esto yo creo que se produce ya a finales del 19 y principios del 20. No sé si hablaría en el caso vasco o en el caso de Vitoria y de Álava, que es una provincia y una localidad todavía pequeñitas, lo que se llamaba entonces y todavía ahora de provincias. No se hablaría de medios de masas, pero sí de medios de empresa. Lo que ocurre en todo el siglo XIX es que a partir de que llegan los franceses y publican primero la Gaceta de la Corte, dirigida por Benito Zubia, y después la Gaceta de Vitoria, dirigida por los propios franceses, hay una pugna entre liberales y carlistas. Es decir, todo el siglo XIX hasta prácticamente 1880 es un siglo de prensa de difusión relativa y una prensa muy ideológica, muy de ideas. De hecho, en buena medida hay unos ciertos rastros todavía de esta profunda ideologización y de división de los medios de comunicación y de la ideología en general en el País Vasco, incluso hoy. No en vano se dice que, por ejemplo, Deia o Antesegui o Aragara son medios de comunicación que, si no son de partidos políticos, sí son muy claramente proclives a un partido político determinado. Es decir, la prensa vasca está muy ideologizada. Pero también no ocurre lo mismo con la prensa española, Javi, porque decías que prensa muy ideológica, pero uno hace la reflexión en la experiencia que tiene en los últimos 20 años. Yo cada vez veo esa tendencia que vuelve, ¿no? Que cada vez es más evidente. Sí, que hay prensa de ideología, pero no tanto prensa de partido, y prensa ligada muy claramente a partidos políticos determinados e identificados. Obviamente todos los medios de comunicación siempre tienen su propia ideología y su propia, que ocultan o no, generalmente yo creo que no la ocultan, pero una división tan clara y tan alineada en partidos políticos es extraño que se produzca en la actualidad en toda Europa, salvo algunos residuos como por ejemplo el Humanité en Francia, que creo que no se publica, y algunos diarios más muy claramente adscritos o promovidos por partidos políticos o por corrientes políticas muy claramente determinadas. Pero bueno, volviendo al siglo XIX, en realidad la prensa de empresa, digamos así, que se preocupa por ganar dinero comunicando información, independientemente de la ideología que tenga, se produce ya a finales del siglo XIX, 1880, y en Álava también. El primer periódico vasco que participa de esta corriente más claramente comercial es el Noticiero Bilbaíno. Uh-huh. ¿Y en Álava? Porque la referencia en Álava, ¿cuál puede ser para dar con esa empresa que principalmente está para comunicar y ganar dinero? Pues en Álava hay varios. Está el Porvenir Alavés en 1865, el Alavés, que se titula Semanario Científico, Literario, Industrial y Mercantil, de 1859, que se pueden citar como precedentes. Hay también una publicación muy importante, absolutamente ideologizada obviamente, que es el Semanario Católico Vasco-Navarro, de 1863. Hay muchísima prensa literaria, comenzando por el Lirio, por la revista, hay otras revistas literarias, Boletines de Agricultura, la revista Vascongada de 1847, y revista muy claramente también carlista y liberal. Yo creo que uno de los principales periódicos ya en el siglo XX, los dos principales periódicos en el siglo XX que marcan con su propia ideología, ya digo, pero no todavía adscritos a una corriente política determinada, son el Heraldo Alavés, que tiene una historia que probablemente merecería ser contada y que luego desemboca en el pensamiento alavés. Y luego están las iniciativas de la familia de Hilario Dorau, que son mucho más liberales y que desembocan en el rusismo. Uh-huh. Eso ya nos ha sonado más a todos. El Heraldo Alavés, el Pensamiento Alavés, el Norte Express. Para situarnos en el Pensamiento Alavés, Norte Express, ¿a qué años tenemos que ir? Bueno, primero nos tenemos que remontar al Heraldo Alavés, que es un periódico más de empresa, digamos, más conservador o más de derechas, pero no claramente alineado con un partido político. A finales de los años 20-30, un grupo de redactores, entre ellos estaba el jovencísimo Venancio del Val, se muestran partidarios del nacionalismo vasco conservador, del PNV, y hay una especie de golpe de mano empresarial. Lo compra la familia Oriol, luego tendrá un hijo ministro, Oriol y Urquijo, y el diario se convierte en el portavoz del carlismo y se convierte en el Pensamiento Alavés, ¿de acuerdo? Y a la vez están las iniciativas de la familia de los Dorau, de Luis Dorau.
y esto estamos hablando ya de los años 30. Estos dos diarios conviven con una pléyade de revistas, opúsculos, folletines, etcétera, de muy limitada tirada, pero muy profundamente ideológicos y al servicio de las muy diversas corrientes ideológicas, de izquierda, partidos políticos, no de todas, de izquierda, de derechas, jaimistas, anarquistas, hay de todo, todas las corrientes políticas, sindicatos. Incluso el seminario tiene su propio órgano de opinión con más o menos éxito. Quiero decir, los dos grandes medios de comunicación escritos de la época son estos dos. Hasta que finalmente en la guerra civil la iniciativa de la familia Dorao la toman los falangistas, mientras que el pensamiento alavés, que es quien anuncia la guerra, se mantiene después de esta y acaba convirtiéndose después en Norte Express. Norte Express, por lo tanto, Heraldo Alavés, Pensamiento Alavés, Norte Express. No sé si quiere apuntar algo Pedro Morales. No, que hubo un periódico que se llamaba Norte, que es el que sustituyó a La Libertad durante la época de la guerra. Pero duró poco, porque por la escasez de papel, a su Vitoria asignaban nada más un periódico y quitaron el más joven, el más reciente, quedó el Pensamiento. Sí, los falangistas entran en La Libertad, no se hacen con la cabecera en un primer momento, mantienen a la familia Dorado, aunque parece ser que con amenazas, y entonces finalmente, creo que es en el año 37, con el decreto de unificación de Franco, se convierte en Norte, y luego efectivamente este periódico desaparece y deja las puertas abiertas a la hegemonía durante muchos años de Pensamiento Alavés, hasta que la Gaceta del Norte, que entonces era un periódico de Bilbao que se cierra durante la guerra y después de la guerra vuelve a salir, de ideología católica, ya en los años 50, 60 empieza a sacar ediciones por todo el norte de España y se convierte probablemente en el periódico hegemónico en el País Vasco y también en Álava. ¿Norte Express nace como un periódico vespertino? Sí. Sí, y Vespertino murió. Y Vespertino murió, efectivamente. Cuando ya no había prácticamente periódicos vespertinos o muy pocos, o prensa de movimiento nada más en toda España. ¿Se puede considerar como el único periódico alavés 100% de las últimas décadas? Sería difícil decirlo, sí, de las últimas décadas sí, porque el capital era alavés y su sede social también es Álava, pero ahora mismo el Diario de Noticias de Álava, que yo sepa, también tiene su sede social en Álava, aunque pertenezca a un grupo más amplio de origen navarro. Ahí, claro, está el tema del capital navarro, ¿no? Del grupo Diario de Noticias. En ese sentido, por eso decía, si es el único diario de las últimas décadas 100% que se puede decir que actúa con capital, digamos, de Álava. En ese sentido, somos un territorio, Javier, antes de abrir la mesa al resto de participantes, pues que damos lo que podemos dar en cuanto a población. La población de Álava es la que es, ha sido la que es. Vitoria-Gasteiz tuvo una industrialización tardía, fue un pueblo grande hasta la década de los 40, de los 50. Bueno, pues esto no es Madrid, ni siquiera Oviedo. Sí, pero poblaciones con menos habitantes tienen un diario, y de hecho Álava con muchos menos y Vitoria con muchos menos los ha tenido dos diarios y otras muchas revistas durante, por ejemplo, la Segunda República y los años 20. Yo no sé si la población lo explica todo o quizá una falta también de iniciativa empresarial. Y luego otro factor que hay que tener en cuenta, que es que hoy por hoy el periódico hegemónico en Vitoria y en Álava es el Correo, es decir, que las ediciones, de ella también las ha tenido, Egin, incluso Berri ha tenido ediciones de Álava, o Euskaldun Egunkaria. Las ediciones han sustituido a los periódicos propios, y las ediciones no eran una iniciativa que fuese muy común en décadas anteriores. Esto es prácticamente una cosa que inaugura en el País Vasco la Gaceta del Norte. Desde que la Gaceta del Norte se implanta como hegemónica en todo el norte de España, no solamente en el País Vasco, y sigue esta política de ediciones, y luego limitan el Diario Vasco, el Correo Español, que luego se convierte en el grupo Correo y después en el grupo Vocento, Deia, Egin, etcétera, etcétera. Eso se ha convertido en una tónica, es decir, las ediciones han sustituido a los periódicos, digamos, propios. En este sentido, sí, una información periodística propia de muchas tendencias en Álava. Y después la oferta no se agota con la prensa. Existe la Radio Vitoria es muy antigua. Después ahí hemos tenido un nicho importante nosotros, igual, en sí, claro. La falta de iniciativa empresarial en la prensa escrita para hacer algo 100% a la vez, para entender los oyentes. Por Radio Vitoria ha tenido un nicho importante. Sí, pero bueno, yo creo que no son incompatibles. De todas maneras, yo no sé por qué, y en el País Vasco pasó por ejemplo con
la creación del ente público EITB y luego con el proyecto de diario en euskera que el gobierno vasco llegó a presentar, aunque no llegó a buen puerto porque ganó en la pugna Euskal Egunkaria. ¿A qué te refieres, Javi? ¿Aquello de Eguna? Sí, efectivamente, Egunero, sí, Eguna y otra iniciativa de la empresa Orain eran semanarios con apariencia de diarios subvencionados por el Parlamento íntegramente en euskera, que no llegaron a salir porque cuando se acabó la subvención se acabó la iniciativa. No, me estoy refiriendo a un proyecto de diario en euskera del gobierno vasco que llegó a titularse Egunero y que jamás dio la luz. A lo que me refería es que el gobierno vasco y la opinión pública vasca siempre ha hecho mucha insistencia en la necesidad de tener un diario propio vasco y un diario propio en euskera, cuando en realidad el mercado de la comunicación lo satisfacen también otros medios, en concreto audiovisuales, ahora mismo Internet. Es decir, yo ahora mismo no noto tanto a faltar un diario propio a la vez, porque lo que sí notaría faltar es información propia de Álava y para Álava, y esto no lo nota faltar porque hay otros medios. Pedro Morales Moya, me imagino que de esto habéis hablado, igual no mucho en los últimos 5 años, pero sí en los últimos 50. Tanto Javier Sánchez Erauskin como Javier Gameno como Pedro Morales Moya. Vosotros periodistas, en muchas ocasiones trabajando para medios que no tenían, digamos, la sede central aquí, sino en otros puntos. Es que a mí me gustaría ver el fenómeno este del periodismo provincial compatible con una situación política que se dio en esos años y que después no existió. Es decir, tenemos que ver un poco que el medio nace dentro de una sociedad con unas características distintas que va a cambiar completamente después de la guerra. En las provincias, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa tenían una personalidad muy acusada. Casi podríamos decir que se interesaban por su propio territorio y estaban un poco despreocupados de los demás, salvo en los temas que podían ser comunes y que podían interesar. Era una autonomía muy ahondada y cuando tenía un problema común se reunían en conferencia y, por ejemplo, para fijar el cupo del concierto económico, situaciones estas frente a Madrid, entonces se creaba ese enlace, esa unión entre las tres provincias. Por tanto, la respuesta periodística es netamente alavesa, vizcaína y guipuzcoana o navarra, porque tienen sus propios, instrumentos, sus propias instituciones y tienen sus problemas institucionales que hay que resolverlos aquí. Las competencias estaban en las diputaciones y, naturalmente, pues esto da lugar a que haya empresas, con preocupación de ganar, pero siempre políticas. Siempre estaban adscritas a una corriente política. Ha hablado de la existencia de los liberales y de los carlistas. Eso se va a traducir en una fórmula nueva, pero va a venir aquí a Vitoria, a Álava, en las mismas características. Es decir, La Libertad es un periódico liberal que se acoge a distintas influencias, porque hay un tiempo que está con el lío, que era monárquico, hay otro tiempo que está con el partido radical, que era de la RUS, que es la República, y otro tiempo que sigue siendo un liberal en el sentido un poco amplio del término. Eso le llamo cambio de chaqueta, ¿no? Aquel periódico no se salía de su proyección liberal. Podía cambiar porque le podía cambiaba todo. Y el otro periódico, que era el tradicionalista, cae en manos de Oriol, pero Oriol no se puede decir que es un capital a la vez. Oriol es un capital un poco ya provincial. Y el pensamiento a la vez que empieza con el Heraldo a la vez. El Heraldo a la vez lo clausuran en una acción de la República cuando hubo una clausura de muchos periódicos, y entonces estos, para salir, no pueden salir con esa cabecera, salen con el pensamiento a la vez. Es el mismo, con la misma reacción, con las mismas máquinas, con el mismo capital. Y este proceso con la guerra se va a terminar. ¿Por qué? Porque la guerra uniformiza todo y sobre todo deja a dos provincias, al quitar el concierto económico, meterlas en el régimen común completamente despersonalizadas. Entonces el periódico no tiene ya situación política, porque no tiene más que una: o se ascribe a la teoría del Estado o del gobierno que manda, que es el franquismo, o no tiene más, no tiene, puede salir, está censurado. Entonces, claro, la preocupación que surge en estos periódicos, el primero, La Voz de España, es decir, ¿cómo defiendo yo mi venta? Pues voy a ver una corresponsalía en Vitoria, y dedica una parte de la edición, que normalmente es guipuzcoana, la reserva para hacer una implantación de Álava. Le sigue el Correo y la Gaceta llega más tardíamente. Entonces estos empiezan a hablar un poco ya de las preocupaciones de Álava frente a la mañana, frente al otro periódico que estaba a la tarde y que va perdiendo lentamente lectores. Pero hay que situarlos en ese contexto. El Norte Express es más tardío. El Norte Express llega
como consecuencia de esa caída, con afanes de modernización sin perder el capital y rompiendo con una serie de esquemas que venían de la guerra. Por ejemplo, el Pensamiento de la Vez encabezaba con aquello de Viva Cristo Rey, la primera página, y el Norte Express lo quita. Naturalmente, las familias muy enraizadas en el carlismo, en la situación anterior, protestan por ese quitar Viva Cristo Rey. Entonces ya se va produciendo el cambio. Pero ese cambio ya es, por decirlo así, un cambio que va a tener un sentido más comercial. El correo efectivamente busca, la caseta en competencia con el correo busca la forma de ganar su mercado. ¿Dónde se van a distinguir más? Pues en la línea ideológica no, en la línea local, en la línea a lo mejor deportiva, en cuestiones de ese tipo, ¿no? Y esto es un poco lo que yo quería situar toda esta historia dentro de un contexto que cambia y que va a hacer cambiar la prensa. Ya no digamos cuando llega la época de la democracia, en la que los periódicos vuelven a recuperar ya su sentido ideológico y, como han dicho muy bien, queramos o no queramos, se van poco a poco escribiendo a un partido político, no solo a ideología, sino a un partido político. Yo me tengo que leer 5, 6 o 7 periódicos. Cada día necesito leer más periódicos. Pueden cambiar según las circunstancias. Porque vamos, Javier Díaz Nozzi decía, claro, adscritos a un partido político, correcto, Javi, pero es que no sé si me da igual. Cojo un periódico, igual no puedo decir este periódico es de este partido, pero puedo decir este periódico es de este partido o de este otro. El caso es que tengo que leer cada vez más para saber la opinión de todos, Javi. Bueno, a ver, yo no me quiero escribir a ningún partido político ni provocar polémica, ¿no? Pero desde finales del 19 y durante todo el 20 y desde luego ahora en el siglo XXI hay empresas que anteponen la venta de periódicos a otras consideraciones sin hacer dejación de su ideología y sin que esta coincida necesariamente con un partido político. Voy a citar algunos que son el Grupo Vocento y La Vanguardia de Barcelona. Estos lo hacen especialmente bien porque respetan siempre el orden establecido, no son especialmente polémicos ni radicales y aunque obviamente tiene una ideología que se puede calificar como más bien, no sé si calificarla de derechas o conservadora o moderada o quiero recordar que en una editorial de Vocento pues pudimos leer en su día que era monárquico y de derechas. Ellos mismos han declarado así. Bueno, esto nos podemos conectar a su página web, a la página web de Vocento y a ver qué dicen. Yo no creo que ahora mismo se definen así, Vocento es un gran grupo empresarial con acciones en otros muchos grupos, entre ellos en ABC, que es un periódico declaradamente monárquico, incluso católico y de derechas, pero tiene intereses en prensa gratuita, tiene intereses en Telecinco, en fin, tiene intereses en muchos sitios como para hacer un pronunciamiento ideológico tan claro. En monárquico, Javi, te puedo asegurar que sí. No sé cómo expresaban la idea de derechas, pero monárquico, recuerdo todavía aquellas páginas centrales de correo. En una de las transformaciones que ha tenido el grupo, pues ya sabes cómo los medios de comunicación escrito tienen diferentes hitos, no sé si con la creación del grupo Vocento, no sé si con el cambio de mancheta, no sé con qué, pero recuerdo cómo se declaraba monárquico y te lo puedo asegurar al 100%. En la página web de la compañía dice, perfil de la compañía, el grupo cuenta con 14 cabeceras de referencia, etcétera, etcétera, despliega su dominio del mercado de la información con revistas y suplementos líderes en su ámbito de actuación, XL semanal, Mujer Hoy, Pantalla Semanal, etcétera, etcétera, y está presente en el sector audiovisual a través de Net TV, Punto Radio, Veralia, Grupo Europroducciones, Boca a Boca, Canales Disney, Intereconomía, etcétera, etcétera, y no hace ni una sola mención a su ideología. Y en este momento, y eso no quiere decir que el Correo sea mejor que el Deia o que el Gara, pero no se la escribe y el público no la escribe tan claramente, por ejemplo, al Partido Popular o al PNV o en su día a la UCD. Y en cambio, Deia o Gara se escriben rápidamente a la corriente que podría representar Batasuna o que en su día fue Herri Batasuna y al Partido Nacionalista Vasco, sin que orgánicamente lo sean, porque el Partido Nacionalista Vasco, que yo sepa, no posee ni una sola acción de Deia. Otra cosa es que sus afiliados y afiliados muy destacados o empresarios muy cercanos al partido sí lo posean, pero la percepción del público es muy claramente esta, que hay periódicos muy de partido y periódicos que tienen una ideología pero que no se escriben tan concretamente a un partido político. Yo no he dicho en ningún momento que el Grupo Vocento haya dicho que corresponde a un partido político. Bueno, pero ya lo digo yo. Tampoco estoy aquí para defender ni a Vocento ni a nadie, Simplemente intento hacer un panorama de lo que es la prensa y los medios de comunicación. Pero sí que corresponde a una ideología, o sea, ellos lo han mostrado así, pueden tener intereses en 40 sitios diferentes. Sí, como pero empresa. más difuminada lo que ocurre, y lo ha expresado Morales Moya muy bien, lo que ocurre después de la guerra y sobre todo en la transición, y eso responde muy mal medios como Norte Express o la Gaceta del Norte, es a mantener la ideología pero ocultar el partido.
Esto es una constante que han hecho los medios de comunicación. Todos tienen una ideología. El Mundo es de derecha y apoya coyunturalmente o más que coyunturalmente al PP. El País apoya más bien al PSOE, aunque critica en estos momentos a Zapatero, etcétera, etcétera. Pero lo que hacen lo que hace la prensa continental en general es mantener una ideología mucho más difusa y mucho más general, mucho más de grandes bloques, buscando naturalmente un gran público, un mínimo común denominador. Pero en el País Vasco lo que ocurre es que otro tipo de prensa, otro tipo de periódicos mantienen en buena manera la ideologización propia de épocas precedentes y un poco como relación, yo creo, a la dictadura franquista. No ocurre lo mismo ni en Galicia ni en Cataluña. En Cataluña menos. Por ejemplo, el ABUI, que ahora mismo es de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, en fin, tuvo otros propietarios y otra línea política mucho más concreta. Y Galicia es otro mercado mucho más diferente, aún más dependiente del dinero público que el mercado vasco. Bueno, hemos entremezclado dos temas, Javier Cameno. La ideología de los medios de comunicación y la necesidad o no de un medio de comunicación escrito 100% a la vez. Por donde quieras. Pues es que yo estoy pensando que en la Radio Vitoria que yo viví, todo eso que habéis estado hablando, eso no existía. Es decir, Radio Vitoria en aquel momento era adscrita a la cadena SER, pero aquí nunca se ha escrito con una ideología política en absoluto. Así que la radio se salva de todo lo que hemos comentado hasta ahora, de los medios escritos. Javier, ¿lo compartes, Javier de Anozi? Hombre, Javier Cameno estuvo allí y lo puede decir. Es muy probable que sí, que la radio, que tenía más competencia, por ejemplo, Radio Álava en aquel momento, fuese sí, más pero plural. Radio Álava tenía ya una tendencia más clara. Sin embargo, yo creo que tampoco en ese sentido. Era más a nivel local estamos hablando, ¿eh? Sí. Otra cosa es ya a nivel de Madrid es distinto, porque claro, ya el mismo título, Radio Cadena del Movimiento, pues no es claro, agua la REN, ¿no? Claro. Pero Radio Vitoria que yo conocí, estoy absolutamente, lo puedo certificar, que no, nada de nada. O sea, era totalmente libre, se escribía lo que se escribía. Hombre, dentro de la libertad que se podía permitir uno, imagino, durante el franquismo, sin pero bastante grande, ¿eh? Bastante grande. Yo creo que hay muchas confusiones, porque yo recuerdo en Radio Vitoria que sí hubo una época en que había que llevar todos los días los informativos al delegado de turismo, a la calle Dato, Salvador, ¿cómo se llama aquel hombre? Sí, después es de Salvador. Sí. El valenciana, que no con el nombre. Había que llevarles... Pero es una época muy determinada, pero el resto tampoco es que había grandes noticias, ¿eh? Eso hay que dejarlo de antemano, pero no había una... Es que la época de Franco estaba todo vigilado y tal. Bueno, con matices. Javier Sánchez Zerauskin. Sí. ¿Cómo ves lo que estamos hablando ahora mismo? Bueno, efectivamente, yo creo que la radio de alguna forma rebasaba un poco... diríamos los controles los controles del periódico, de la prensa escrita, entre otras cosas porque la prensa escrita estaba muy supeditada a las agencias, y las agencias era la agencia EFE concretamente, y prácticamente la única. Europa Press es muy posterior, estoy hablando dentro del franquismo, y entonces en ese sentido, si había prácticamente una sola agencia, y había otras también, efectivamente, pero se surtían fundamentalmente de ese control previo que venía ya a través de las agencias. En cuanto a la información general, la información local sí que se salvaba un poco de esa quema del franquismo que controlaba totalmente. ¿En qué sentido se salvaba? Pues que lo local tenía muchos matices y evidentemente había también una censura, no sé si era Salvador García del Diestro. No. Salvador del Diestro fue presidente del Alavés y fue el delegado de trabajo. De trabajo. Magistrado, sí. Y su hermano trabajaba en Radio Vitoria. Era Salvador García Argilés. Salvador Blasco Argilés. Blasco Argilés. Eso. Bueno, efectivamente. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que el tema radio, prensa escrita siempre ha tenido mucha más apertura, sobre todo en aquellos tiempos en los años de plomo, digamos, y posteriormente, pues yo creo que también, porque si no había una censura, diríamos, desde muy arriba, sí había esa censura implícita que tenían los medios al estar de alguna forma supeditados a la ideología a la que se adscribían, utilizando el mismo término de Javier Dianozi.
En ese sentido, Pedro Morales Moya creo que no comparte el criterio de Sánchez. Claro, es que no, yo he vivido la época totalmente. La censura era total. Y para las radios mayor que para los periódicos. Prueba. Ningún boletín informativo se podía dar en las radios. Tenían que venir todos enlazando con Radio Nacional. Por tanto, ¿cómo va la censura? Venía desde arriba ya censurado. Los boletines locales, pues eran sobre eso, no tiene razón, Javier, eran sobre temas, pues, controvertidos, el entrenador de fútbol, el alcalde, no sé qué, por supuesto, ni te metías... El deporte siempre se ha... Sí, pero era la forma de escape, pero hombre, ya ¿no? Te decían algo, te puedes meter un poco con el alcalde, con el presidente de la federación, pero ni con el ejército, ni con la iglesia, ni con las ursulinas, vamos, esos eran temas sagrados, por tanto ni se tocaban, no se nos ocurría a nadie, porque si siempre estaba uno por encima de nosotros que decía fuera, o sea, había autocensura, ya que fuera. Por tanto, las radios estaban controladísimas, porque además la facilidad de propagación de la radio era mucho mayor que la del periódico. Es decir, el número de oyentes con respecto al número de lectores es inconmensurable. Había menos censura en el libro, porque el libro decían, ¿cuántos se edita? 3.000 ejemplares. Me digo esto. Pues con esos 3.000 ejemplares no les preocupaba en toda España, pero una radio sí. Y por eso era una censura enorme. Javier. Y de hecho añadiría que, si me permitís, que el gobierno vasco en el exilio apuesta por un despliegue de medios de comunicación que en un primer momento incluye o se basa sobre todo en varias revistas que tienen el mismo nombre y que se editan primero en París, luego en Londres, en México, etcétera, que es Euskotella, y después apuesta por Radio Euskadi, que es un servicio que no se pone en marcha durante la transición, sino que es previo, es durante el exilio y que llega a emitir desde Venezuela e intenta emitir también para Europa. Javier Díaz Noci, con ese apunte que nos hacía respecto a diferentes rotativos, diferentes periódicos Sánchez Eroskín, al fenómeno vasco de periódicos adscritos a partidos políticos concretos. ¿Algo que apuntar? Mientras que otros tienen su ideología, como decía Javier Díaz Noci, pero no están adscritos a un partido en concreto. Sánchez Eroskín. Bueno, yo sí que creo que efectivamente el apunte de Pedro Morales es realmente importante, porque no podemos olvidar efectivamente que había una censura feroz, en el sentido de que estaba todo controlado, estaba absolutamente controlado. Entonces, otra cosa es que se fuese abriendo de alguna forma antes del final del franquismo, que se fuese abriendo más o menos esa censura, pero hay que partir de ella, y creo que efectivamente la censura llegaba bueno, yo dirigí una revista de marinos, Hombres del Mar, y teníamos que llevar siempre los originales de la revista antes de poderla publicar. Y bueno, tuvimos problemas, nos censuraron páginas, y bueno, y estoy hablando de los años 70 al 75. Llego a la conclusión de que con Javier Cameno puede ser la excepción por aquello de los temas locales y el deporte, pero que el resto sí que sentíais la censura. Lo que ocurre es que hablar del Deportivo Alavés o hablar del alcalde de Vitoria sí era más sencillo que hablar, como decía Pedro Morales Moya, pues del régimen franquista o de la Iglesia. Esos son temas que habitualmente no te tocaban, Javier Cameno. No, hombre, a nivel local evidentemente no, porque todo dependía de Madrid, es decir, para eso estaban los boletines diarios, ¿no? Que entonces era Radio Nacional de España, en realidad cuando se conectaba Radio Nacional de España, aunque estuviésemos adscritos a la SER no tenía un programa informativo como lo tiene ahora, ¿me entiendes? Era Radio Nacional. Pero yo te preguntaba no sobre la censura, Sánchez Eroskín, sino has estado en Egin y en ese sentido experiencia tienes en la prensa escrita vasca. La reflexión que hacía Javier Díaz Noci de que en Euskadi hay un fenómeno que no ocurre de tal magnitud, por lo menos en otros lugares, que es periódicos adscritos a la ideología de un partido en concreto. Bueno, yo tengo que decir que cuando sale Egin, que se presenta como la voz de los que no tienen voz, está un poco a caballo de muchas tendencias, y fundamentalmente se apoya en asociaciones de vecinos,
en sindicatos, etcétera. De hecho, era hasta exagerado ese control por parte de esos grupos. El capital, por otra parte, había sido un capital popular recogido con dineros muy diversos, siempre de la izquierda, efectivamente. Pero ese comienzo de Egin va a durar efectivamente relativamente pocos años, yo creo que un par de años, porque esa izquierda se separa también entre ellos, Euskadiko Ezkerra y diríamos Hasi, o luego lo que será Herri Batasuna, y a partir de Herri Batasuna pues es indudable que Herri Batasuna es un poco hegemónico, diríamos, en ese tipo de izquierda, y sí que hay que reconocer que es en cierto modo el periódico de la izquierda abertzale y diríamos de Herri Batasuna. O sea que efectivamente, o sea, tiene razón Dianozi, porque efectivamente es un fenómeno que se da solo en Euskadi, con Deia y con Herri Batasuna. Entramos en recta final de esta tertulia con estos 4 periodistas hablando de la situación actual de los medios de comunicación. Periodistas que saben cómo funcionan las empresas de comunicación, que saben con qué intereses trabajan, unos con unos intereses, otros con otros. En ese sentido, ¿cómo os acercáis actualmente, Pedro Morales Moya, por ejemplo, a los medios de comunicación? Yo ¿Lees que mucho? ¿No lees porque te aburre, porque ves que están excesivamente ideologizados? Que cada época manda en las organizaciones y en las estructuras y en el dinamismo de los propios periódicos. Es decir, habría que coger un periódico y hacer una especie de selección de etapas para ver cuál ha sido su comportamiento. En el momento actual yo estoy viendo que la prensa escrita, no la radio ni la televisión, está perdiendo lectores. Y naturalmente el fenómeno de Internet ha entrado en juego. Pues yo no me atrevería a decir cómo sería ahora la evolución, porque no sabemos yo no lo sé por lo menos qué futuro tiene Internet, o si puede desplazar a la prensa escrita, como se dice por algunos, o si no puede. E inmediatamente además veo, ¿verdad?, que hay un interés tanto en radio, televisión y demás como ser participativa, es decir, hacer intervenir un poco al oyente. Por tanto, este dinamismo está cambiado. No hay duda ninguna de que estas empresas no pueden perder los intereses económicos, es decir, que tienen que jugar a veces solapadamente las adscripciones políticas, porque es que si no se quedan sin lectores. Naturalmente, en cuanto uno sabe que un periódico determinado está en contra de sus ideas, no lo compra. ¿Te aburre más o te divierte más el periodismo actual? A mí me entretiene mucho el periodismo, tanto como ahora. Ahora yo, radio, televisión y prensa escrita, de cualquiera de los juego tres, con los 3 elementos: la radio, la televisión y el periódico y el Internet. Creo que el Internet es el que me permite una consulta y un abanico más amplio y el enterarme de muchas cosas que la otra prensa no me facilita con esa prodigalidad. O sea, que eres un usuario de Internet. Sí. A pesar de la edad, bueno, muchos dicen Pedro, pero muchos dicen no, yo no puedo. En ese sentido, Pedro, animar a todas las personas que te escuchan. No, es cuestión de cogerle un poco la rutina y ya pues te sirve, es muy útil. ¿Y te sirve tanto para la radio, para la televisión, como para la prensa escrita, para cualquiera? Para cualquier cosa, incluso para mis propios escritos, a mí me ayuda a horrores, porque quiero saber el resultado de un electoral del año tal, pues voy allá, pum y me encuentro, ya estoy documentado. Se lo dice una persona de 86 años, creo. Bueno, Javier Cameno, ¿cómo se acerca un periodista como Javier Cameno a los medios de comunicación actuales? Pues me da pena que se haya politizado tanto. Me da tremenda pena. Comenzando por esta casa, no digo más. Y Javier Sánchez Erauskin, al otro lado del teléfono, ¿qué uso haces de los medios de comunicación? Bueno, pues yo soy también como mi colega en edad, aunque tengo algo menos, pero por ahí ando. Y en Internet, es decir, que yo creo que efectivamente ha abierto una dimensión nueva a la comunicación y a la información de Internet, y que no es que le haga la competencia, porque el papel va a durar siempre, y el tener el periódico en la mano incluso es algo material que necesitamos los adictos de la noticia, pero que
en parte el futuro se ha abierto mucho más con Internet. Y tal vez también ha perjudicado desde el punto de vista comercial a los periódicos. Javier Díaz Noci, no sé si salió corriendo de las redacciones diciendo, sí, a mí me gusta el periodismo, pero esto de las redacciones no. No, sí me gustaba, lo que pasa es que me daba bastante mal de comer y luego me gustaban más otras cosas. Yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre la historia del periodismo en euskera y al final tuve que hacer una opción profesional y vital, hice una opción por la universidad, pero sí, me gustaban las redacciones, me permitía más vivir la redacción de las radios porque tenía un horario. Todo se ha dicho que la redacción de los periódicos sin horario y sin calendario concreto, y que al final me permite una vida social, digamos, poco intensa, aunque una vida profesional muy muy enriquecedora. Y después llegó un momento en los años 90, y supongo que está pasando de nuevo con esta nueva crisis, en la que el mercado se redujo y se cerraron medios de comunicación y salió gente joven, yo entonces lo era, de las redacciones. Y, en fin, como mucha otra gente, pues me acomodé en la universidad. Aunque todo, hay que decirlo, yo no llegué a la universidad rebotado de los medios, sino que yo ya tenía terminada mi tesis doctoral y, por tanto, al contrario que mucha otra gente, yo llegué a la universidad ya como doctor. En ese sentido, por lo tanto, no por un rebote de abandonar una redacción y decir, se cerró, lo de seguir escribiendo, buscando la noticia o contándola, o lo que le toque a cada uno de los periodistas en sus redacciones. Javi, la última reflexión también para ti, Díaz Noci. ¿Cómo lees los periódicos? ¿Cómo escuchas las radios? ¿Cómo te proteges de todo lo que tiene que ver con las diferentes ideologías y los diferentes medios de comunicación? Yo creo que de las ideologías no hay que protegerse, porque las ideologías no son malas, son buenas siempre que se expresen en el foro público con perfecto respeto a las ideologías de los demás. Así que en ese sentido no me protejo, quiero decir, al contrario, me expongo a todas ellas. Me gusta conocer las diferentes ideas para que las mías no sean monolíticas. Y en ese sentido Internet permite más oferta, aunque no sé si más válida ideológica, todo hay que decirlo. ¿Cómo leo los periódicos? Pues intento, porque yo soy de la generación que aprendió a leer con tebeos, pues seguir leyendo periódicos en papel, sobre todo los fines de semana, pero bueno, yo imparto e investigo sobre el periodismo en Internet y entonces me paso la vida frente a un ordenador y soy muy crítico con este nuevo periodismo, porque ayer mismo cerró un medio de comunicación, Soy Tú, de un periodista que salió del Mundo.es, y esto quiere decir que el mercado no está maduro para medios de comunicación electrónicos y que no parece haber demasiado sitio para nuevas iniciativas, y sí, en cambio, para las que ya hay, es decir, periódicos con versión impresa que dan el salto a la red, pues puedan hacer cosas adaptadas. Solamente por finalizar, yo quiero contar una anécdota que me refirió el profesor Anthony Smith, que es un eminente profesor de Oxford, que fue periodista de la BBC, director de informativos, que me dijo: con esto de Internet yo estoy muy preocupado, porque si te fijas, The Times es de Rupert Murdoch y The Sun es de Rupert Murdoch, y eso quiere decir que no leo nada que Rupert Murdoch no quiere que lea, y por tanto solo leo lo que Rupert Murdoch no quiere que lea. No me preocupa tanto Internet, me preocupa, por ejemplo, la poca efectividad de las leyes antimonopolio europeas. Ahí está el caso también de Berlusconi, pero eso para otro día. Historia de los medios de comunicación alaveses, aunque hemos tenido que salir del territorio alavés. Lógico y normal, porque estamos hablando cada vez más de un mundo globalizado. La experiencia de Internet, por ejemplo. Y esa última reflexión sobre Berlusconi, pues 3 Javieres y un Pedro. Javier Díaz Noci, Javier Cameno, Javier Sánchez Erauskin, Pedro Morales Moya. Periodistas, todos ellos, a los 4. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias. Eta zuei, entzule, bagizue datorren asteburuan beste gai batekin, hemen Radio Vitorian beti, gauetan, igandero. Agur!